Buenos días, les saludo a todos, a todas quienes nos escuchan, nos siguen en esta serie de reflexiones pascuales que comenzamos el lunes hace 2 días y que tienen un punto central de referencia que es la misericordia. La misericordia, sin duda alguna, es un tema inagotable, lo podemos abordar continuamente, pero tiene una relación directa y especial con el misterio de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y así lo hemos reflexionado ya los 2 días anteriores. En este tercer día reflexionaremos también respecto a la misericordia enfocada de un modo especial a nuestra vida parroquial. Todos nosotros, todas, generalmente tenemos una relación con una comunidad parroquial. Tenemos una vida cristiana que vibra, que se desarrolla, que crece, que madura en un área determinada de la vida que se llama así, parroquia. Y la vida parroquial es para nosotros fundamental. No podemos hoy por hoy construir una comunidad, desarrollar un programa de vida cristiana, madurar en la fe al margen de una comunidad. Y la Iglesia nos ofrece siempre, desde hace mucho tiempo, este camino. Por eso yo les invito a que en esta ocasión nos detengamos en un texto del Evangelio, también muy conocido, la ocasión en que Jesús fue a la casa de Pedro, el apóstol, y encontró a la suegra de Pedro enferma. Leyendo ese texto, lo haremos en un instante, podemos reflexionar, aunque sea brevemente, en este misterio y también en las repercusiones que nosotros podemos derivar para nuestra vida. Pero encomendémonos a Dios, por supuesto, y en primer término, para que Él nos ayude a profundizar, a entender mejor, a llevar a la práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les invito a que ustedes también sigan la oración, la pueden decir en su corazón, en silencio, en el lugar donde ustedes se encuentren. Señor Dios nuestro, concédenos durante estas reflexiones pascuales la gracia de contemplar tu rostro misericordioso y experimentar vivamente la compasión de tu corazón redentor, para que aprendiendo las duras lecciones que la vida nos da en este momento crítico de la historia humana, demos un testimonio de resurrección, modelando, a pesar de las circunstancias adversas, comunidades fraternas y solidarias, en las que todos encuentren un motivo para seguir creyendo, para seguir esperando, para seguir amando. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor, así sea. Una primera referencia a nuestra vida parroquial o a la existencia de nuestras comunidades parroquiales, que así se llaman. La Iglesia les llama parroquias. Una parroquia es como la prolongación de la casa. Eso significa, de hecho, la palabra parroquia. En su origen está el término griego oikia, que significa casa. Una parroquia es una paroiquía, es lo más cercano a una casa, o es la casa común, es la casa de todos. Desde ese punto de vista, lo que nosotros llevamos a cabo en términos pastorales, en términos de vida cristiana, en una parroquia, es lo que hace referencia directa a la vida. Lo mismo que sucede en nuestras casas, en nuestros hogares, ahí en el hogar de ustedes, de cada uno, de cada una, lo que se resuelve es lo fundamental de la vida. Se alimentan las personas, conviven, crecen, maduran, se apoyan, se alegran, celebran, se acompañan en las crisis difíciles de la existencia, incluso la última, que es la muerte. Eso es el punto de referencia para la vida parroquial. Nuestras parroquias tienen que ser también espacios de caridad, espacios de misericordia. Deben ser como la propia casa. Por supuesto que la propia casa no siempre es un modelo de vida,
Estamos en esta crisis de salud provocada por el virus que nos amenaza, descubriendo, si no descubriendo, volviendo a ver fenómenos muy tristes y muy difíciles de asimilar, como son los de la violencia en el hogar, la convivencia prolongada a la que estamos ahora sometidos prácticamente, ha dado origen nuevamente a conflictos entre familias, entre personas, porque la vida familiar tampoco es perfecta. La vida en el hogar tiene muchas debilidades que, si no se fortalecen, acaban convirtiendo el hogar en una selva, en un lugar de destrucción, de agresión, de violencia. Nuestras parroquias viven de verdad este llamado. Todos, insisto, tenemos un vínculo con una parroquia, en mayor o menor grado. Hay quienes participan activamente, viven con entrega, con generosidad, con dedicación, su pertenencia a una comunidad. Otras personas no. Otras personas acuden a una parroquia, a otra parroquia, a otra para distintos servicios. Hay distintas formas. Pero desde cualquier punto de vista en donde nosotros queramos abordar la realidad parroquial, nos podemos preguntar, por supuesto, ¿son espacios de misericordia las parroquias en donde participamos? ¿Son espacios de caridad? ¿A qué nivel se vive la fraternidad? Ese llamado a ser hermanas y hermanos en un espacio privilegiado de encuentro, ¿qué muestras da hoy por hoy en nuestra propia parroquia, en la vicaría en la que nosotros estamos insertos? Aquí en nuestra ciudad de Saltillo hay 5 vicarías. En la región siderúrgica, que es parte de nuestra diócesis, hay otra vicaría. Y en la zona desértica, otra vicaría. Y en cada vicaría hay 2, 3, 8, 10 parroquias. Conocemos bastante bien ese modo de organización, entonces podemos darnos cuenta perfectamente. No es necesario ser grandes analistas para saber cómo se desarrolla la vida dentro de una comunidad parroquial. Nos ayuda mucho el Evangelio, sin duda, a entender mejor y a rescatar las fórmulas, los caminos, las maneras para poder fortalecer y para poder hacer mucho más viva esta experiencia de fe vivida en comunidad. En el Evangelio de San Marcos encontramos este pasaje, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se le hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él respondió: «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra del Señor. Ahí está el relato con toda su claridad y sencillez. Nos dice que Jesús se dirigió a la casa de Simón Pedro, donde probablemente vivía. Jesús nació en Belén,
de Judá hacia el centro de su tierra, de su país, Israel, pero vivió toda su vida prácticamente en Nazaret, al norte, en la zona llamada Galilea, frontera con los pueblos de otras culturas, de otra religión. Por eso a los galileos les decían en aquel tiempo paganos, porque estaban lejos del centro, donde estaba el templo, donde estaba el culto, las grandes celebraciones. Jesús vivió y creció en un ambiente, diríamos hoy, plural, donde había mucho intercambio con los pueblos vecinos, intercambio de todo tipo, comercial, intercambio cultural, incluso hasta en cuestiones religiosas se les acusaba se les criticaba más bien a los galileos de haber hecho de la fe antigua de Moisés algo más relativizado, hoy diríamos algo light, así los consideraban. Y ahí se movía Jesús. Cuando él decidió un día ir a predicar el reino de Dios, se trasladó a Cafarnaúm, una ciudad más grande al borde del lago, con mucha vitalidad, con mucha gente viviendo ahí, con muchas gentes que pudieran escuchar, que pudieran descubrir que su propuesta, la propuesta del reino que él ofrecía, tenía sentido. Entonces allá se dirigió, porque ahí vivía Pedro en ese lugar, y allí estaba su suegra. La suegra de Pedro estaba enferma. No era posible ocultárselo a Jesús. Jesús además era una persona extremadamente sensible. Se dio cuenta y supo que estaba en cama y que estaba con fiebre. Jesús tiene oídos, tiene sensibilidad, tiene ojos, mirada, para descubrir la debilidad, la pequeñez, la pobreza, para descubrir la enfermedad. Se dirige a la habitación de la suegra de Pedro, ahí está, se acerca a ella, la toma de la mano, desaparece la fiebre y finalmente ella, la suegra de Pedro, se pone a servirles. Es un mensaje así condensado de lo que debe ser la vida cristiana. En términos generales, así debería concluir la experiencia de cualquier cristiano que se encuentra con Jesús, que es liberado de sus fiebres. La fiebre tenía postrada a la mujer, suegra de Pedro. La postración es signo de incapacidad, de cerrazón, quizá de egoísmos que impiden movimiento, que paralizan. Solo Jesús es capaz de destrabar todas esas condiciones que disminuyen los niveles de vida. En nuestras parroquias sucede continuamente. Cuando la fiebre nos asalta, nos quedamos paralizados, incapaces de movernos, de hablarnos, de relacionarnos dignamente como hermanos. Por eso invitamos a Jesús continuamente para que Él nos tome de la mano, se acerque, nos libere de las fiebres que nos amenazan y nos convierta en servidores. No podemos volver, Jesús no nos hace volver a la comodidad de nuestro egoísmo, sino a veces a los conflictos que trae consigo el compromiso generoso. La fiebre desaparece y la mujer, suegra de Pedro, se pone a servirles. Las parroquias en las que nosotros vivimos actualmente nuestra fe y desarrollamos nuestra vida cristiana son una prolongación de la casa de Pedro, así como nos lo narra hoy este párrafo que hemos leído. La casa de Pedro es el lugar donde Jesús se fue a vivir y es donde se reunía con los apóstoles, con los discípulos. Y además, fuera de la casa de Pedro, también se sabía, se conocía su actividad y su enseñanza. La vida parroquial debe ser eso en primer término, un espacio donde está presente Jesús, pero es un espacio abierto. Debe ser un espacio disponible en donde las personas encuentren la caridad, la misericordia, donde las personas puedan encontrar el camino para desarrollar su fe. Las personas en términos generales, los niños, los jóvenes, los adultos, las personas mayores.
Una parroquia es el espacio natural, por eso las debemos defender, por eso la Iglesia les pone unas características particulares, por ejemplo, unos límites geográficos. Nosotros nos preguntamos por qué sentido tiene ponerle límites a la vida cristiana, porque si no tuviéramos esos límites estaríamos desprovistos de un compromiso que nos vincule a otras personas. Vivimos en un mundo globalizado, en una sociedad en donde las barreras, los límites van desapareciendo, pero la vinculación que nos debe unir a nosotros entre sí como creyentes y con otras personas no creyentes, esa no puede desaparecer. Tenemos que afirmar cada vez más la relación personal que nos debe distinguir, así como Jesús se acerca a la suegra de Pedro y la toma de la mano. Necesitamos el contacto cercano y directo. Solo así podemos descubrir la condición personal de los demás y solo así podemos crear con seriedad y con solidez relaciones humanas que transformen nuestro egoísmo en una dinámica de vida mucho más fraterna. Por eso las parroquias tienen una señal suele ser el templo. El templo es el elemento visible de una parroquia. El templo no es la parroquia, desde luego. La parroquia son las personas. El templo es la casa donde se reúnen las personas. Pero la vida parroquial tiene que desbordar más allá de las paredes. Tiene que entrar en contacto con sectores, con barrios, con ambientes, con personas sin duda alguna, pero las personas viven, se desarrollan y actúan de modo distinto y diverso. Todo esto es un desafío para el mundo moderno en el que nos ha tocado vivir, un mundo que se relaciona de distintos modos y no siempre privilegia el modo personal. La relación cercana que nos hace más humanos y nos hace más vivos en la expresión y en la experiencia de nuestra fe es la de la vida parroquial. Por eso el texto que leímos nos sirve muchísimo para entender las intenciones de Jesús. Jesús quiere que en las parroquias, en los espacios comunitarios, se viva la misericordia, que ahí se identifique a la gente que sufre, a la gente más débil, a la gente más necesitada, que ahí en esos espacios haya siempre manos organizadas que puedan dar salud, que puedan dar consuelo, que puedan sostener en la lucha por espacios de justicia, de equilibrio más humano, por espacios en donde se respete el trabajo, la vida, las ambiciones, las aspiraciones de quienes participan. La vida parroquial es compleja porque tiene muchos elementos. El problema es que a veces se nos complica y eso ya deja de favorecer el dinamismo y el espíritu de crecimiento. Es cuando nos vemos atacados por la fiebre, así como la suegra de Pedro tenía una fiebre y la fiebre la derribó, es decir, la postró, estaba en cama. Es la muestra de una enfermedad que le impide desarrollarse como una persona lo quiere hacer en condiciones normales, con libertad, con amplitud, con generosidad, con proyección en la vida. La fiebre, en cambio, nos paraliza. Nuestras parroquias también están expuestas a eso. Se pueden dejar infiltrar por el virus. No me refiero al coronavirus, que es un misterio contra el que está luchando la humanidad, los científicos, los médicos y nosotros también con las medidas de protección que debemos poner en práctica. Pero hay otros virus que deshacen cosas buenas y magníficas. El virus del egoísmo, por ejemplo, de la indiferencia es terrible, es fatal, es mortal incluso, acaba con la vida en común, acaba con las inquietudes, con los anhelos y con las aspiraciones. El virus de la rivalidad, de la apatía, de la envidia, da origen en las comunidades parroquiales a enfermedades terribles, enfermedades de conflicto que se derivan en venganzas o en alejamientos o en
patologías no superadas, patologías pastorales, me refiero a eso, patologías que nos hacen pensar que somos mejores, que somos superiores, que somos diferentes en el sentido peyorativo, es decir, que nos fabrican aparte, como dicen en cierta zona del país, que estamos hechos a mano. Todas esas características perniciosas son resultado de haber dejado entrar, de haber dejado penetrar en nuestras comunidades una fiebre que nos impide la movilidad, que nos mantiene postrados, incapaces de movernos, de acercarnos a los demás. Eso da origen, por supuesto, también a la burla, al rechazo, a la ironía de quienes no son creyentes o de quienes no participan. Cuando damos un mal testimonio a nivel parroquial, alimentamos el desaliento y también el escándalo, sin duda alguna. También existen fiebres a nivel doméstico. La iglesia doméstica es la familia. La iglesia nació en las familias, ustedes deben tenerlo presente, así nos lo enseña la Escritura, la Biblia, en los libros de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los apóstoles que están registradas en el Nuevo Testamento. La iglesia nació como una reunión de familias. Los templos son tardíos, son como apenas del siglo IV. Los primeros siglos la iglesia no tuvo templos, o más bien el templo era el hogar, y más todavía el templo eran las personas. Hoy tenemos que recuperar esa perspectiva. Los templos son lugares de encuentro, pero originalmente el lugar del encuentro entre los creyentes, incluso para la fracción del pan, para la celebración de la Eucaristía, era la casa, el hogar, la familia. Por eso Jesús, visitando a Pedro en su casa, nos dice cómo debe ser. La vida familiar debe desembocar, la vida parroquial, debe desembocar en el servicio, en la servicialidad, pero debe pasar por esa experiencia del reconocimiento de las fiebres que nos dañan, que nos atemorizan, que nos enferman y que acaban destruyéndonos. Al otro nivel, les comentaba yo en este mismo momento, que en otro nivel, que es el de la iglesia doméstica, la iglesia familia, también por supuesto, dejamos entrar la destrucción, dejamos entrar las fiebres que nos convierten en enemigos. Por eso en los hogares suceden cosas horribles, distanciamiento entre esposos, en ocasiones se llega a la violencia, a veces, por desgracia, a la violencia física, pero otros fenómenos violentos de agresividad, de desprecio, de menosprecio. En la casa, cuando no cuidamos la relación familiar, acabamos también en una competencia desmedida entre hermanos, entre hermanas, o acabamos, en el peor de los casos, en la ignorancia. Convertimos el hogar en un hotel, a veces, o en un restaurante, es decir, solo vamos a dormir o solo vamos a comer, pero no alimentamos la vida fraterna, no siempre. Claro que hay hogares magníficos, hay casas extraordinarias donde las personas crecen y alcanzan unos niveles de vida humana, cultural, personal extraordinarios. Pero ordinariamente, cuando penetra el virus, entra la agresividad, se acaba la paz, brota el recelo, el maltrato, la desconfianza. Hoy vivimos en un mundo interconectado por estas maravillas de la tecnología, que son las redes sociales, que tienen también el lado oscuro de ensimismar a las personas. Son fenómenos que nos llaman la atención, el saber que en un hogar, en una casa de 3, 4 o de 5 personas, pudiera ser que las 5 personas no se comuniquen con sus hermanos, hermanas, papás, hijos. Se comunican con medio mundo, tienen miles de seguidores, pero la relación personal va en retroceso. Todo eso es consecuencia de una fiebre que entra, de un virus que nos paraliza. Nuestras parroquias, en nuestras parroquias concretamente, en nuestra diócesis,
subrayamos esas características. Hace algunos años, cuando comenzamos el trabajo pastoral que nos une hoy en torno a este plan diocesano, cuando elaboramos las bases de lo que serían luego las opciones pastorales, llegamos a esa conclusión, que en nuestra diócesis hay un problema básico, fundamental, y ese problema es la separación entre la fe y la vida. Nuestras familias, nuestras parroquias son lugares de gran devoción, de religiosidad muy viva. Lo estamos nosotros visualizando en estas semanas de cuarentena. Hablamos con personas, nos enteramos de muchas iniciativas que están vigentes en las redes sociales, en los medios de comunicación, en nuestra diócesis y en otras partes de nuestro país y en otras partes del mundo. Y nos damos cuenta que hay una religiosidad muy grande, hay muchas iniciativas para orar, para acercarse a la Eucaristía con las transmisiones continuas, o a la adoración al Santísimo, o a la reflexión del Evangelio, o al seguimiento de Nuestra Señora la Virgen a través de alguna devoción en concreto. La religiosidad brilla, florece, pero nuestra diócesis entendemos que no siempre está conectada con la vida. No siempre vemos esas mismas iniciativas en relación a la justicia, al orden